Ya estamos con nuestro invitado, el señor ingeniero, el magíster, el presidente de la Asamblea Nacional del Ecuador, Henry Kronfle Cozalla. Muy bien. Tú, Fernando, por favor, dale la bienvenida a nuestro presidente de la Asamblea Nacional desde la capital de todos los ecuatorianos. Adelante, Fernando. Gracias, Clever. Carla, muy buenos días. Un gusto y un honor poder conversar a esta hora de la mañana en Caché Noticias con el ingeniero Henry Kronfle, presidente de la Asamblea Nacional. Señor presidente, le vienen días también de mucho y arduo trabajo a la Asamblea ecuatoriana, y uno de ellos va a ser, sin lugar a dudas, ejecutar lo que la Comisión Multipartidista de la Asamblea, después de revisar las resoluciones de calificación de los 5 proyectos de ley enviados por el presidente, ha decidido unificar los proyectos de reformas al Código Orgánico Integral Penal COIP y la reforma a la Ley Orgánica de Extinción de Dominio. ¿Qué nos puede decir al respecto? ¿Cómo está ese trabajo que es parte de toda la agenda legislativa? Bienvenido y muy buenos días, ingeniero Kronfle. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar con usted, con Clever, con todo el panel y sobre todo con los radioescuchas a nivel nacional. Muchísimas gracias por la entrevista. La Asamblea ha venido trabajando fuertemente, como usted sabe, 22 leyes aprobadas en un lapso de tiempo de 6 meses, seguimos aprobando leyes, se sigue trabajando fuertemente, una enmienda constitucional aprobada, y esto es parte del trabajo legislativo que con responsabilidad, transparencia y agilidad vamos a evacuar muy rápido en la Asamblea Nacional. Por eso constituimos una comisión multipartidista. Yo en su momento anuncié que mi deseo era ese. Gracias a Dios tuve el apoyo del Pleno de la Asamblea Nacional, porque las comisiones tienen muchísimo trabajo, las comisiones especializadas permanentes, las 15 que hay en la Asamblea. Y entonces, al hacer una comisión ocasional específica para tratar la consulta, los proyectos de ley relacionados a la consulta popular, primero, al hacer una multipartidista, se garantiza que la opinión de todos los partidos políticos tengan el mismo peso y de los independientes. Lo segundo, se le da una transparencia absoluta. Lo tercero, se le da celeridad, porque esa comisión está formada única y exclusivamente para eso, no como otras comisiones que tienen mucho más trabajo que esto. Y cuarto, la idea es evacuar esto lo más pronto posible, sin alterar, como lo he dicho, con absoluta transparencia y frontalidad, sin alterar un ápice la voluntad popular, porque la voz del pueblo es la voz de Dios y hay que respetarla. No se va a prestar la Asamblea para recibir textos y comenzar a modular ideas y comenzar a poner y sacar, para nada. La Asamblea va a respetar. Lo que sí, por supuesto, hay que, si se van a incrementar las plenas, entonces, ¿qué es lo que votó la gente? Y no decía si es 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, cuáles son los delitos que se van a incrementar las penas. Todo eso, obviamente, lo tiene que modular la Asamblea Nacional en el marco de la voz del pueblo. En el marco de la voz del pueblo, ingeniero Kronfle, la Asamblea, esta comisión especial, no hará mayores cambios de fondo a lo que el pueblo ecuatoriano se pronunció en las urnas sobre estos temas específicos de la consulta popular. No hará cambios de fondo, no es que no hará mayores cambios de fondo, no hará ningún cambio de fondo, hay que ser absolutamente claro, ninguno. Entonces, aquí lo que se está haciendo es complementando las preguntas, por supuesto, en base a lo que el pueblo decidió, porque no todo estaba definido en los textos atrás de las preguntas. Si usted veía las preguntas, ¿hay que incrementar las penas? Sí, claro que hay que incrementar las penas. ¿Cómo? La policía, ¿usted está de acuerdo que las Fuerzas Armadas ayuden en la labor de la policía? Sí, claro que estamos de acuerdo. ¿En qué? Exactamente en qué. ¿Cómo definimos esas cosas? Entonces, eso es lo que hay que hacer, pero de ahí jamás alterar la voluntad popular, ni meter ni sacar absolutamente nada. Clever, continúa tú. La mañana 38 minutos, dialogando con el ingeniero Henry Kronfle, presidente de la legislatura. La voz del pueblo, la voz de Dios. Y la Constitución de la República hay que cumplir. ¿Será ese el camino de la vicepresidenta Abad? A ver, el tema de la vicepresidenta Abad, qué bueno que me lo pregunta. Ya me lo han preguntado algunos periodistas. Yo quiero ser muy claro. Primero, la pelea entre el presidente y la vicepresidenta es un problema personal. Eso yo no voy a entrar a definir ese problema porque no es un problema de la Asamblea Nacional. Ahora, si usted lo que está tratando de preguntarme es
Con la consulta que ha hecho la presidencia de la Procuraduría General del Estado, ¿cuál es la posición? Esa es otra cosa. No sé si es eso lo que usted me quiere preguntar. Por eso, porque me he referido a la Constitución de la República y ya los caminos van para la Procuraduría General del Estado, incluso se habla hasta de la misma Corte Constitucional, pero eso es otro capítulo. Lo cierto es que está en el tapete, está en la mesa, está en el decir de todos los días en los medios de comunicación. ¿Será que la vicepresidenta de la República no asuma la presidencia en el momento que el presidente se vaya de candidato a una campaña electoral? Por ahí están las cosas. Ya, a ver, voy a contestar esto con la mayor claridad posible, Clever, en el sentido jurídico. No quiero entrar en lo político, voy a entrar en lo jurídico. Yo me he reunido con algunos abogados y usted sabe que cuando hay 4 abogados en una mesa hay 10 criterios. Eso es así. Hablemos las cosas como son. Yo no soy abogado ni soy experto constitucionalista. Hay gente que tiene el criterio en que, como esto es un periodo extraordinario por el tema de la muerte cruzada, no se computa, ya lo dice una sentencia de la Corte Constitucional, en el tiempo de una elección ordinaria. Es decir, si el presidente mañana sale reelegido, puede correr 2 periodos más, como que si este periodo no contara. Entonces, la pregunta ahí viene, entonces, ¿esto es una reelección o no es una reelección para efectos del cómputo de tiempo? Ahora, eso hay que diferenciarlo, si esto es una reelección o no, para efectos de una licencia, para efectos de ir a una campaña electoral. Ya voy a contestar, pero esa es la primera hipótesis. Si este tiempo no se computa, entonces, ¿hay que pedir o no hay que pedir una licencia? La primera hipótesis, que es lo que le han preguntado al procurador y que el procurador, dicho sea de paso, ha hecho consultas a la Corte Constitucional, a la Asamblea Nacional y al Consejo Nacional Electoral sobre este tema. Hoy la Asamblea Nacional está contestando al procurador que se va a tomar 15 días para hacer el análisis jurídico del tema, porque como le repito, hay 4 abogados, 10 criterios. Okay. El segundo tema es la Constitución, el artículo 113 de la Constitución de la República. Ahí dice que si usted va a opta por un cargo, quiere optar por un cargo y está en funciones de un cargo, si es el mismo cargo, usted pide licencia. Si es otro cargo, pide renuncia. Eso está en la Constitución, artículo 113 de la Constitución. Entonces, la interpretación de la Corte Constitucional frente a que este pedacito de tiempo no computa para una reelección, habla en el espacio que usted puede hablar en el poder. En la Constitución se habla específicamente si usted va a un puesto popular, entonces si ya tiene un puesto tiene que pedir una licencia y si no, y si va al mismo puesto, y si va a otro puesto tiene que hacer una renuncia. Y hay excepciones en los magistrados, en el sistema judicial hay algunas excepciones. Ok. Dicho esto, hay 2 criterios. El uno está en la Constitución, el otro está en una interpretación de la Corte Constitucional que a su vez la pregunta que se hace desde el gobierno es que se interprete eso de la Corte Constitucional para dar una respuesta. Yo creo en la igualdad. Ahora voy a decirle mi opinión. Esto es lo que, la opinión jurídica la voy a dejar a un lado, le voy a decir mi opinión personal. En mi opinión personal, yo creo que tienen que haber derechos de igualdad frente a una contienda política. Yo creo que no se puede usar por ningún motivo en una campaña electoral ningún bien del Estado, ni se puede aprovechar aquel funcionario que quiera correr para nuevamente ocupar un puesto, se puede aprovechar del hecho de que está en esa posición para usar recursos del Estado, para competir frente a los que no tienen los recursos del Estado. Sería una competencia desleal en los derechos de participación. Yo creo que todos tienen que estar en igual de condiciones al competir. Entonces, dicho esto, ese es mi criterio personal, pero yo tengo que dar un criterio de institución, de Asamblea Nacional, frente a la pregunta de la Procuraduría General del Estado. Y en este sentido, vamos a analizar profundamente el derecho. Voy a buscar un consenso entre los abogados de la Asamblea Nacional. Tengo abogados muy buenos, tengo procuradores jurídicos, tengo abogados en la Unidad Técnica Legislativa, tengo abogados digamos, el secretario jurídico de la presidencia de la Asamblea, tengo al secretario general de la Asamblea, tengo al prosecretario de la Asamblea. Hay abogados de primer nivel
y en base al criterio unificado vamos a dar una contestación a la Procuraduría. Pero eso es lo que yo pienso, como le estoy diciendo. Déjeme decirle, señor presidente de la Asamblea, que el día que yo sea grande, voy y sea presidente de la República, lo voy a buscar a usted. ¿Sabe por qué? Usted es el mejor lobista que he visto en los últimos tiempos. ¿Y por qué? Mire, usted sabe lo que hizo. Usted creó una comisión multipartidista en una Asamblea Nacional, donde va a ahorrar tiempo, donde obviamente va a haber el debate, el análisis, pero usted va a cumplir los 60 días como dice el mandato o la normativa para absolver todas esas respuestas que dio el pueblo ecuatoriano. Eso vale ponderarlo, señor presidente de la Asamblea. La pregunta, como hay muchísimo que hacer y hay muchos proyectos de ley o reformas de leyes que están, como se dice comúnmente, en el horno ahí. Después de estos 60 días, cuando cumpla ya la Asamblea Nacional con el pueblo ecuatoriano, señor presidente de la Asamblea, ¿cuál será la prioridad? Porque de lo que yo he visto como ciudadano, no como comunicador, que sí le veo un norte a la Asamblea Nacional, un norte, a dónde va, a dónde se dirige. Dígale usted a nuestros oyentes, televidentes, luego de esto que va a pasar, que va a haber resultados, cuál será el siguiente paso o las leyes que se proyectan aprobar en la Asamblea Nacional. Gracias. A ver, primero, gracias, muchísimas gracias por su comentario, Clever, lo aprecio infinitamente. Es la responsabilidad de quien es la cabeza de una institución que no deja de ser el primer poder del Estado, generar gobernabilidad. Yo creo que la gobernabilidad es el punto clave, lo dije en el discurso de rendición de cuentas del presidente. No es lobby, es gobernabilidad. El país necesita entendimiento entre las diferentes fuerzas políticas. Los ciudadanos de pie no tienden a estar con un partido político o con el otro. Lo que quieren es que se les resuelvan sus problemas. Y para resolver los problemas, la clase política se tiene que poner de acuerdo, porque los problemas se resuelven finalmente en el marco de la legislatura con votos. Y hay que ponernos de acuerdo. Podemos tener diferentes visiones, pero el objetivo tiene que ser el mismo. Y eso es el gran acuerdo de gobernabilidad que se ha logrado en la Asamblea Nacional, respetando, por supuesto, la urgencia del pueblo ecuatoriano de atender sus problemas principales, no los problemas principales de los partidos políticos, sino de la gente. Y así se ha trabajado. Si usted revisa, gran parte de las 22 leyes aprobadas están en materia de seguridad, que es el primer problema del país. Gran parte de las leyes aprobadas están en equidad salarial, en equidad de género, otro problema discriminatorio constitucional del Ecuador que ha tenido mucho rezago, las mujeres mal pagadas, femicidios, se ha tratado esto también, por supuesto, y la generación de empleo, de inversión en el sector de salud y educación. Si usted revisa la agenda legislativa que está publicada, hemos ido cumpliendo la agenda legislativa publicada en la página web de la Asamblea a cabalidad. Lo que le quiero decir con esto es que justamente el trabajo de hacer una comisión multipartidista es para no frenar la agenda legislativa que está publicada y que se le ha dado prioridad según las necesidades. Todos los meses estamos leyendo las necesidades de la gente para enfocarnos muy bien en los problemas que hay que resolver, más allá que ya hay una agenda estructurada de la Asamblea que está publicada. Entonces, dicho esto, la Asamblea no va a parar. Esto de que ya se rompieron las mayorías, que ya no hay esto, las mayorías funcionan en base a lo que se va a votar. Aquí no hay mayorías fijas, las mayorías funcionan por lo menos con mi liderazgo en base a la razón, no a la base de la imposición, no a la base de la ideología pura y dura en donde se crean estos ámbitos de líneas rojas en el marco de la política que el pueblo no entiende. Para el pueblo la línea roja es no tener que comer. La línea roja para el pueblo es salir a la calle y que lo maten por 25 centavos, que lo roben, que lo secuestren, que lo vacunen, que lo violen. Esas son las líneas rojas de la gente, ¿no? Entonces, eso es lo que no podemos permitir. Hay que trabajar justamente para generar empleo, generar oportunidades, generar inversión, que es lo que trae el empleo, trabajar por la seguridad de la gente. No es posible que alguien diga, suelto de huesos, que el tema de seguridad ya está muy bien. Señores, yo soy parte del Consejo de Seguridad Pública del Estado.
hay que trabajar muchísimo en la seguridad. Muchísimo en la seguridad. Ha mejorado, pero hay que trabajar muchísimo. Sin embargo, se ha concentrado en ciertas provincias más que lo otro. Y entonces hay que hacer un trabajo titánico. El pueblo tiene que entender que la Asamblea, en el Poder Legislativo, lo que se está haciendo es haciendo leyes para poner penas más duras, para quitar beneficios penitenciarios, para luchar contra la corrupción, para castigar a aquellos malos administradores que tienen al pueblo sumido en la pobreza y en la miseria, porque el Ecuador es un país rico pero pobremente administrado. Ese es el problema de este país que ha venido siendo históricamente, y hay que cambiar eso lo más pronto posible. Y de ahí que hay que tener un trabajo coordinado, no juntos, en conjunto entre los poderes del Estado, para poder darle gobernabilidad, y con gobernabilidad viene la seguridad jurídica, con gobernabilidad viene la seguridad ciudadana, con gobernabilidad viene la seguridad política, y esas tres seguridades generan la inversión y generan las plazas de trabajo. Y consecuencia de eso se genera la recaudación, no antecedente de eso, no es poner impuestos para cobrar impuestos, es generar economía para, consecuencia de esa economía, recaudar impuestos y entonces poder con esos impuestos hacer las obras y servicios que reclama la gente. Esa es la visión que tiene que cambiar en el país, mi querido Clever. Pondero mucho su actitud, señor presidente de la Asamblea Nacional, no al permitir, simplemente acceder a que se forme una comisión para revisar el informe del señor presidente a la nación. Me parece muy bien, eso es transparencia y el pluralismo también, democracia también, por eso lo pondero. Fernando Cajo. Solo para hacer un comentario ahí, Clever, que es importante, que ya tocó este tema. Es una obligación de la Asamblea Nacional hacer un informe post rendición de cuentas, que es también otra obligación legal y constitucional del presidente de la República, hacer esa rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional como medio para dar la rendición de pueblos ante el que en verdad hay que rendir cuentas, que es el pueblo ecuatoriano. Entonces, es obligación hacer un informe y tener un criterio sobre lo que presentó el presidente de la República. En vez de que esto vaya a una comisión especializada permanente, que mañana puede haber más carga de alguna ideología política o puede haber la no presencia de una ideología política, creímos oportuno, con la misma transparencia, con la misma celeridad y con la misma igualdad, que se dé una comisión multipartidista representada también por todas las bancadas de la Asamblea, para que puedan analizar y hacer ese informe sobre el cumplimiento de la obligación legal y constitucional de rendirle cuentas al pueblo ecuatoriano por parte del presidente de la República a través de la Asamblea Nacional. Cajos. Gracias, Clever. Por último, desde Quito, señor presidente de la Asamblea Nacional, más bien una respuesta a título personal. No podía dejar de preguntarle, ahora que ya estamos en una especie de pre-campaña política para las elecciones del próximo año, y también suena el nombre de Henry Kronfle. Henry Kronfle dejaría la Asamblea y se postularía para ser candidato a la presidencia por el Partido Social Cristiano, ya que Jan Topic ha dicho no con el Partido Social Cristiano. ¿Usted ve esa posibilidad? ¿Le gustaría ser presidente del Ecuador, ingeniero Kronfle? Mire, déjeme ser muy claro en esto, porque cualquier cosa que yo le conteste en este momento puede ser una bomba, comunicacional, y puede desinformar a la gente. Primero, número uno, la pregunta es, ¿qué hay de nuevo en pensar que Henry Kronfle puede ser uno de los candidatos del Partido Social Cristiano a la presidencia de la República? Imagínense si Henry Kronfle no fuera uno de los candidatos viables, opcionados por el Partido Social Cristiano. Entonces, perdóneme, el Partido Social Cristiano, que tiene la representación ahorita a través mía en la Asamblea Nacional, en la presidencia de la Asamblea Nacional, no tendría cuadros. No solamente Henry Kronfle, hay muchos cuadros dentro del Partido Social Cristiano, y esto quiero ser claro, muchos cuadros que pueden y tienen la talla para correr para la presidencia de la República. Entonces, no existe una noticia nueva al decir Henry Kronfle puede ser candidato del partido. Es obvio que Henry Kronfle puede ser, por el puesto que ocupo, por mi trayectoria política, y lo digo con absoluta humildad, claro que puedo ser uno de los candidatos del Partido Social Cristiano. En este momento yo estoy enfocado, y tengo que ser absolutamente claro, en mi trabajo en la Asamblea Nacional. Y ese trabajo en este momento no lo puedo descuidar,
porque hay mucho por hacer y hay que cumplir con ese compromiso de lo que hay que hacer. Nosotros lo vamos a despedir, señor presidente de la Asamblea Nacional, con una reflexión que yo la viví. El Ecuador necesitaba sí o sí, en el año 1983-84, que nos unamos, y se formó el Frente de Reconstrucción Nacional, liderado por el extinto ahora presidente, señor ingeniero Febres Cordero. El Ecuador sigue buscando unirse, los ecuatorianos. Hoy queremos unidad, queremos dejarnos por eso yo pondero, presidente de la Asamblea, que usted haya creado esa comisión multipartidista, haya no permitido, repito, sino que se haya formado esta comisión multipartidista también para revisar el informe del presidente último que hizo a la nación. ¿Por qué no buscar la unidad de todos los partidos, movimientos, fuerzas políticas? Y ya es hora de unirnos porque el país se muere, está yéndose al fango económicamente, socialmente. Cada día aumenta la pobreza, el desempleo. Por eso que yo aspiro, señor ingeniero Cronfle, una idea de crear una reestructuración, un frente a sí mismo de reconstrucción, y ojalá que los partidos, los movimientos, los líderes vean esto, analicen esto y vean la persona idónea. Yo no digo que sea a lo mejor el señor ingeniero Cronfle, pero lo está haciendo bien en nada más ni nada menos que en la Asamblea Nacional. Está uniendo, sumando sinergias entre los legisladores, y eso hay que ponderarlo. Ingeniero Cronfle, lo dejo con la despedida. Bueno, muchísimas gracias primero por esa alta consideración que usted me tiene, esa consideración es recíproca. Segundo, lo que usted está diciendo, yo ya lo comencé a hacer hace mucho tiempo atrás y creo que lo he demostrado con hechos, ir buscando una unión política en el país que represente los más altos intereses del pueblo ecuatoriano, no de los partidos políticos, del pueblo ecuatoriano. Y en función de eso, lo que usted ahora lo presenta como un sueño para efectos del gobierno es una realidad para efectos de la legislatura. Lo que usted presenta hoy como un sueño para efectos de un próximo gobierno es una realidad hoy para efectos de una legislatura. Y yo creo que ese debe ser el camino del país, por lo menos entre gobierno y legislatura, y una independencia absoluta trabajando en conjunto, y por supuesto la independencia de los poderes del Estado, como es la Corte Nacional de Justicia, el Consejo de la Judicatura, el Consejo de Participación Ciudadana, etc. Entonces, este sueño que usted tiene, este deseo que usted tiene, esto que ha mencionado del Frente de Reconstrucción Nacional, ojalá se logre dar para un gobierno, pero quiero decirle que sí es posible, y lo hemos demostrado con hechos, porque es una realidad hoy en el Poder Legislativo. Muchas gracias. Y una bromita que le voy a hacer, suave. Ya mismo me alcanza. Ya lo estoy viendo, que esa tarea durísima en la Asamblea Nacional me lo está haciendo que se caiga el pelo. Un abrazo. Bueno, presidente. No vamos a tener que perder mucho tiempo peinándonos, entonces vamos a tener más tiempo. Abrazo grande, presidente. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Que le vaya muy bien. 7:58. Estuvo con nosotros el presidente de la Asamblea Nacional, el señor ingeniero Henry Cronfle.